Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Buenas tardes para todos. Bienvenidos todos a Ládralo. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy ingeniera biomédica del Instituto Tecnológico Metropolitano y directora de la Corporación Raya. Y de este programa. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa. Lo primero que les tengo que decir es que este es nuestro programa número 102 y que le agradecemos, por supuesto, como siempre, a Pilar Sepúlveda, que le mandamos un abrazo de recuperación. Pues se encuentra un poco en este momento delicada, no, está muy bien, está hospitalizada, pero le mandamos un caluroso saludo desde Ládralo, desde Raya, que se recupere muy pronto, la queremos mucho. Gracias, Pili. Bueno, a Pilar, a Gretel Álvarez, a José Julián Villa, Carlos Pérez, a Andrés Camilo Puentes, a Sebastián y a quién más. Ya, por hacer la música del programa, por hacer los cabezotes, por ayudarnos con los videos. A ellos muchas gracias por hacer este programa posible. Y también quiero decirles que esta no es la temporada número 7, sino que es la temporada número 8, lo cual quiere decir que ya llevamos prácticamente 4 años transmitiendo este programa. ¡Qué felicidad! Estuvimos equivocados todo este tiempo, pero ya resolvió. Ya cuadramos, habíamos contado una temporada que pues es que fue como empezamos como a la mitad de la temporada y como que no la contamos, eso fue lo que pasó. El caso es que ya llevamos 8 temporadas, qué alegría, muchas gracias por escucharnos todo este tiempo y a los invitados que han venido a compartir el conocimiento con nosotros, por supuesto, muchísimas gracias. A propósito de invitados, nuestra invitada del día de hoy es Alejandra Arroyave. Ella es bióloga de... Hubo como un problema en el audio. No, bueno, ella es bióloga de la Universidad de Antioquia, que viene a hablarnos de arañas, que son unos animales, pues para mí, como todos los animales prácticamente de la Tierra, muy incomprendidos por el ser humano y que finalmente terminan generando fobias que muchas veces pues no los benefician mucho. Entonces, Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida al programa Ládralo. Muy bien, muchas gracias. Alejandra, cuéntanos, tú eres bióloga de la de Antioquia, pero además de relacionarte con este tema de las arañas, ¿qué más te gusta hacer en tu día a día? ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, actualmente me encuentro trabajando con una corporación ambiental en Copacabana que se llama Geoambiental, y estamos haciendo pues varias actividades en pro de la conservación, no solamente pues de animales y plantas, sino también pues de ecosistemas muy chéveres que hay, sobre todo pues en el municipio, en Copacabana. Y entonces cuando no estás dedicada a las arañas, o sea, ¿vos te dedicas de tiempo completo a Geo o a qué? No, yo trabajo en el serpentario de la Universidad de Antioquia. El serpentario no solamente trabaja con serpientes, sino con otros animales venenosos, con escorpiones, con tarántulas y arañas, y yo me encargo entonces del cuidado de los animales, de los arácnidos que hay allá en el serpentario. También me gusta entonces mucho la fotografía, ese es como el hobby que se aplica igual mucho a lo que hago. Pues me gusta fotografiar arácnidos. O sea que te gusta la fotografía macro. Sí. ¿Viste cómo se ve bastante fotografía? Estás pues súper instruida. No, pero sí, porque a mí particularmente también me gusta esa fotografía de las pequeñas criaturas. Yo tengo un lentecito que yo hice artesanalmente en mi casa, que se me desbarató una linterna, entonces ya tenía un lente, pues como un lentecito, y con ese he tomado fotos de criaturas pequeñas que voy encontrando con el celular. Okay. Sí, con el celular, quedan pues aceptables para mí, pues para mí misma, mi satisfacción. Me parece muy bacano eso. ¿Vos tenés una cámara muy impresionante o un lente muy impresionante? No, pues el equipo que yo utilizo es más bien como gama media. Yo tengo una Nikon D3300, tengo un lente 60 milímetros que pues da mejores resultados pues que la lente de una lente. Eso es evidente. Las personas que quieran ver, por ejemplo, la foto con la que promocionamos este programa, pues es una fotografía macro de una araña. ¿Cómo se llama esa araña? Es una celtícide, no sé qué especie es. Una araña saltarina.
Saltarina. Bueno, ¿cuál fue la última película que te viste? No tengo idea. Esta es una pregunta, la corchadora. pregunta más difícil de Ládralo es esa. ¿Cuál fue la última película que te viste? No, pues últimamente empecé a ver House, que nunca había visto la serie. ¿La del médico Cascarrabias? Sí. Pero esa serie es bacana porque uno aprende casos médicos. Yo diría que no es muy realista. Pero hay cosas como que, entretenida. sí, pero hay cosas que pueden darle a uno. Es que a mí me gustan mucho las enfermedades. Entonces yo todo lo que sea enfermedades me lo veo. Mi programa favorito se llama Parásitos Asesinos. Okay. Entonces cuando yo alguna vez me vi House, pues como que me dio unas pistas para no como la telenovela que hay alrededor que él se inventa y que todo, no, sino como al final sí hay una enfermedad detrás de todo y es bacano conocer enfermedades que no conocía antes. Es eso, no es que la serie me brinde herramientas científicas para hacer un diagnóstico, sino que me permite conocer enfermedades que, a mí todas las que sean enfermedades me gustan, ¿cierto, Catalina? Sí, es verdad, nos asusta a todos con parásitos asesinos. Nos diagnostica parásitos a todos. Todo el tiempo. Bueno, ahora sí empecemos pues como a hablar de las arañas y yo quisiera que para empezar habláramos de qué clase de animal es una araña. Bueno, las arañas hacen parte de una clase que se llama arácnida. A veces la gente lo usa como sinónimo. Imagina pues que todo arácnido es una araña, pero no, realmente las arañas solamente son un orden dentro de esa clase. Esa clase tiene 10 órdenes diferentes. Entonces dentro de los arácnidos también están animales conocidos como escorpiones, otros menos conocidos como opiliones, amblipígidos, uropígidos, que a no ser pues de que te gusta el campo y te gusta levantar piedras, troncos, pues es como un poquito desparchado, pues no los vas a conocer muy fácil, no los vas a reconocer. Pero entonces tener en cuenta pues que las arañas no son los únicos arácnidos, solamente son un orden dentro de esa clase, aunque es el orden pues más diverso dentro de esa clase. ¿Qué tienen de específico entonces? ¿Cómo reconocer que sí es una araña? Entonces, al igual que el resto de los arácnidos, tienen 8 patas, tienen unas estructuras a los lados de la boca que se llaman pedipalpos, y ya específicamente las arañas, pues las arañas pueden producir seda. Vení, pero espérate, ¿los pedipalpos qué son? Son como unas paticas. A ver, en los distintos órdenes van a tener modificaciones. Por ejemplo, en los escorpiones los pedipalpos son lo que son las pinzas del escorpión. En las arañas es como si fueran un par de paticas más corticas que el resto, que les sirve para manipular la presa. O sea, ellas como están unas comiendo. manitos. Sí. Ay, no, pero qué ternura. Ay, bueno, perdón. Bueno, ellos también tienen hileras, que son las estructuras que tienen como en la nalguita, con las que producen la seda, que también pues es algo específico de ese orden, que son las arañas. ¿Todas las arañas producen seda? Sí, todas las arañas producen seda, pero no todas hacen telaraña. O sea, la seda tiene muchas funciones. La seda sirve para envolver los huevos, sirve para tapizar la madriguera, sirve para si se van a descolgar de un árbol como un hilo de seguridad, pero no todas hacen telaraña. Bueno, hablando de eso, hablemos de cómo es la vida pues de una araña. O sea, me imagino pues que hay distintos tipos de vidas, pero en general, ¿qué clase de existencia llevan? ¿Qué clase de? Pues es como pues que hacen en su día a día, si viven en árboles, en el suelo, debajo. Bueno, la dieta puede ser muy variada. Todas son depredadores, todas cazan animales vivos, pero pues hay arañas que son específicas para ciertos grupos. Hay arañas que nada más comen cochinillas. ¿Saben lo que son las cochinillas? Los burritos. Sí, creo que también les dicen burritos. Sí. Hay una araña que nada más come de eso. Hay arañas pues que tienen grupos específicos de presas, pero lo que más ocurre es que las arañas la mayoría de las especies son generalistas, comen mucho tipo de artrópodos, sobre todo pues insectos. Entonces una araña lo que va a estar haciendo en su día a día pues va a estar buscando presas. Hay muchas arañas que hacen una
que no tienen una madriguera grande, pues como por decir una tarántula, sino que hacen una bolsita para dormir, hacen una bolsita con seda, en las hojitas que están como dobladitas, hacen ahí una bolsita de seda y ahí se echan a dormir. Qué belleza. Bueno, es muy tierno. ¿Cuál es el promedio de vida de una araña? Bueno, eso ya también va a depender mucho de las especies. Las arañas se dividen en 2 grupos grandes. Las que llamamos tarántulas, que realmente ese grupo se llama megalomorfas, y el resto que serían las araneomorfas. Y las dos se diferencian mucho en esos tiempos de vida. Entonces podríamos pensarlo así como que una tarántula hay tiempo de vida registrado de más o menos 25 años. O sea, una tarántula puede llegar a vivir 25 años. Pero entonces esas otras arañas, las araneomorfas, las que van a encontrar con la telaraña, las que son más pequeñitas, más delgaditas, quizá no tan velludas, no tan peluditas, como una tarántula, ellas van a tener un tiempo de vida muchísimo más corto. Entonces ya dependiendo de las especies van a vivir 1 año, 2 años, pero 5 siempre años. es una diferencia bastante... Sí, es una diferencia muy grande. Y ese grupo es como el grupo más diversificado, o sea, el grupo que tiene más especies y el más nuevo. De todos los arácnidos, ese es como el último grupo que surgió. O sea, en la evolución suponemos que son los más recientes. Sí. ¿Y esos todos producen telaraña? Seda. Todas producen seda, pero estas no no todas tampoco telaraña. Sí, la típica telaraña que conocemos de los dibujitos, de Halloween. la telaraña de Charlotte, yo conocí, que esa que es como circular, esa es muy típica de un grupito de arañas que le dicen arañas de telaraña orbicular, que está en la familia Araneide. También pues pueden entrar otras que no hacen precisamente la red tan redondita, pero pues también pueden dar Tetragnati, o sea, son varias familias que hacen eso, pero o sea, son poquiticas. La gran mayoría de las especies caza las presas sin usar una trampa, sin usar una telaraña. O sea, con su habilidad corporal. Sí, o sea, es una caza activa, o sea, pasa el bichito y la araña le brinca encima. Y se lo comió. Bueno, y las grandes tampoco hacen telaraña. ¿Para qué usan las tarántulas la seda? Ellas tapizan las madrigueras, entonces ya también depende, o sea, en general a las tarántulas le dicen a una familia que se llama Terafóside, pero como es un nombre común, es un nombre vulgar, pues hay gente que le dice tarántulas a otras arañas. Entonces, a todo lo que sea grande y peludo se le dice tarántula, básicamente. Entonces, por ejemplo, esa familia Terafóside usa esa seda es para tapizar y también le sirve como una extensión sensorial. O sea, tiene la casita tapizada y además está escondidita con las patitas puestas sobre la seda, y cuando pasa un bicho pues va a mover los hilos que ella puso para tapizar, para proteger ese lugar. Entonces le va un sensor de movimiento. Sí, pero a diferencia pues de las otras, de las que son realmente telarañas, son trampas, no se van a quedar ahí enredados, solamente le van a avisar a la tarántula de salir y atrapar al bicho que está pasando. Impresionante, sensor de movimiento natural y de buena calidad. Eso sí son de buena calidad. No, y además esa seda va a impedir crecimiento, por ejemplo, de hongos, de bacterias. Entonces también va a proteger pues la casita de la tarántula para que no se vaya a enfermar la tarántula. Qué belleza. ¿Y las tarántulas ponen huevos? Sí, todas las arañas se reproducen por huevos, pero no ponen de a uno, sino que ponen grupos de huevos y los envuelven. A ese grupito de huevos envuelto en las sedas que se le llama ooteca, que es como se reproducen las arañas. Y la araña, o sea, esa madriguera, y las que no hacen madriguera los dejan ¿dónde? ¿O tienen puntos específicos? Bueno, ya como el cuidado de los huevos e incluso el cuidado de las crías, pues también va a ser diferente entre las especies. Hay algunas que puede que lo pongan pues en su madriguera, hay otras que no tienen un lugar fijo, pues no tienen una casita donde duermen siempre, son errantes, van caminando. Entonces ellas a veces, dependiendo, o sea, por ejemplo la familia Licosidae, que le dicen arañas lobo, ellas lo que hacen es que cargan siempre esa ooteca, la pegan por debajo del abdomen y caminan con ella. Cargan sus hijos para todas partes. Incluso luego de que revientan los huevitos y salen las crías, se las suben encima, ya suben en el lomito de la mamá y ella las transporta hasta que mudan la primera vez y ya están listas para
para cazar solas y ahí sí echa los hijos. Bye. Y viven solas. Pues ellas van por el mundo solas o hacen grupos. O hacen grupos alguna vez. Hay arañas que son pseudosociales, que pueden hacer redes como comunitarias. Incluso si cae una presa grande, entre varias van a atacar a la presa, entre varias se van a comer a la presa. Pero lo que más va a ocurrir es que, o sea, ellas nada más les interesa otra araña cuando se van a reproducir, o si son arañas, hay arañas que se especializan en comerse a otras arañas. Entonces, o sea, el encuentro con otra araña va a ser o para comérsela o para tener crías. Para aparearse. Pero, Sí. Yo quiero hacer una pregunta. Yo he visto pues muchos videos que muestran en internet hablando aquí de la reproducción de las arañas, de unas arañitas muy simpáticas que hacen un bailecito. ¿Sí sabes cuál? Hacen un Sí. bailecito con unos colores muy espectaculares para atraer a la pareja. ¿Hay algún otro método pues como de apareamiento que conozcas? Sí, que haya- bueno, que algo muchos muy están- particular que tienen las arañas, bueno, que tienen en general los arácnidos, es que solamente hay un orden donde el macho tiene pene. De resto, en ninguno de los otros órdenes el macho tiene pene. Nada más los opiliones hacen la inseminación así directamente, o sea que tienen pene. De resto, todo el resto de los órdenes pues tiene estrategias para hacer llegar el esperma del macho a la hembra. En las arañas, esos paticas corticas que les comenté, los machos las tienen modificadas. Las tienen como si fueran unos saquitos, unas cucharitas, que lo que hace es que el macho saca el esperma, lo guarda en esa estructura y ya con esa estructura es que hace llegar el esperma al orificio genital de la hembra. Entonces, pues hace muchos chistes al respecto sobre que las arañas realmente tienen sexo oral, se reproducen con sexo oral, porque pues es una estructura que está muy cerca de la boca del macho. Además, una araña puede tener varias camadas a partir de una sola cópula. Ellas pueden guardar el esperma, tienen unas estructuras que se llaman espermatecas, guardan ahí el esperma incluso de varios machos y pueden tener entonces, o sea, conoce macho, como dice la Biblia, para decirlo respetuosamente, conoce un macho y a partir de ahí pues puede tener varias crías, no tiene que conocer otro macho. Eso garantiza en cierta medida La reproducción, sí. pues, sí, la supervivencia de... También tiene que ver con que el tiempo de vida de los machos es menor que el de las hembras. Sí. Y también pues pasa como con los seres humanos, los machos es más fácil que se mueran que las hembras. Pues, bueno. Entonces, ¿y cuántos huevos ponen en cada una de esas posturas? Entonces ahí ya va a depender también de las especies. Hay especies que pueden tener grupos de 50, de 100, de 200 y también la regularidad con la que van a quedar pues grávidas y van a poner crías también va a depender también mucho de las especies. Es más, como cuando tienen ciclos de vida corticos, como las que les dije que eran aranomorfas, las arañas típicas delgaditas, pues ellas van a reproducirse con más regularidad que un terafóseo, que una tarántula, que son más grandes, son más longevas, se van a demorar también más tiempo en llegar a la etapa reproductiva. Pero perdimos ahorita el hilo de lo que íbamos. Pero es que es demasiada información. Es demasiada información. Son seres muy complejos y uno nunca se imagina. Bueno, con lo de el cortejo del macho. Ah, sí, sí, esas que eso me iba. estabas diciendo les dicen arañas pavo real, Búsquenlas, son preciosas. que también son saltizos, también son arañas saltarinas. Y entonces este tipo de cortejo donde el macho le dice, hey, no soy comida, no me mates, acéptame. Este tipo de cortejo lo hace más que todo arañas que tienen una visión muy desarrollada. La mayoría de las familias, la visión, o sea, las arañas no cazan viendo dónde está la presa. La mayoría, hay arañas que sí, como esos alticios. No cazan viendo dónde está la presa, sino que tienen otros sensores, tienen varios pelitos que les sirve para detectar movimientos, detectar hormonas. O sea, lo hacen de forma, no utilizan casi los ojos. Los ojos en varios grupos solamente sirven para detectar cuándo está de día y cuándo está de noche y poder regular pues como los periodos de actividad que van a tener. Acostarse a dormir temprano, para poder Exactamente. madrugar a la hora que es, porque Sí, saber a qué horas empiezo a salir a buscar comida.
Entonces estas arañas que tienen una buena visión, pues hay varios cortejos. Pues el más bonito que uno va a ver pues va a ser de estos altícidos, de estas arañas saltarinas, pero pues también hay otras que también hacen ciertos movimientos, o que arañas que no tengan tan buena visión, pues el macho también, si son arañas que construyen telaraña, ciertos movimientos en la telaraña, o sea, ciertos patrones de vibraciones donde la hembra sabe que lo que se quedó engarzado en la tela no es una mosca, no es nada para comérselo, sino que es un macho. La cosa es que el macho le esté diciendo, hey, ves, salgamos así, eso no quiere decir siempre que la araña va a aceptar. Sí. Y si nos va y se la come, pues, pero se la come de alimentarse. La asesina. A veces lo que puede pasar es que o la hembra tiene un periodo de ayuno muy largo, o sea, la hembra tiene muchísima hambre, y dijo, usted llegó donde no Perdió. Sí, y no, qué pesar. Eso también puede pasar después de aparearse. Puede que la hembra tenga hambre, no se esté muriendo de hambre, pero diga, pues aprovechemos de una vez para echarle comida a estas crías que voy a tener, y se come al macho. ¿Y el macho por qué no se defiende? No, el macho sale corriendo, el problema es que no alcance. A veces puede que el macho esté muy viejito y pues sepa que esa es la última vez que va a servir alguna cosa, que se deje. Que se deje, ay qué no, pecado. No, ya está la hora mía. Yo me lo imaginé todo, o sea, la dramatización del pobre macho ahí viejito. Ay, no. Ay, qué pecado. Sí, y además de que si está copulando con una hembra mucho más joven, o bueno, no joven, porque vemos que el tiempo de vida de los machos y hembras puede diferir, que sea una hembra pues muy alentada, pues igual él no va a tener muchas oportunidades de escapar. ¿Hay alguna araña que tenga ese comportamiento particular siempre, como las mantis religiosas que se dicen? Bueno, pero con las mantis también es falso que siempre pase. ¿Ah, sí? Sí, tampoco no. Vio el medio de comunicación, cómo lo manipula uno. Sino Estuvimos engañadas todo el tiempo. No, a veces estos datos curiosos sirven mucho para llamar la atención de la gente, y entonces si yo quiero vender mi programa en Animal Planet, pues lo que va a mostrar es cómo las hembras llegan y matan al macho y le quitan la cabeza, pero no siempre pasa. O sea, si siempre pasara, pues se acabarían los machos, se acabaría la forma de reproducción, se acabaría la especie. Eso ya depende, pues si son por ejemplo especies donde los machos escasean, pues no es recomendable. No es recomendable matar al macho, sí. Bueno, y todas cuidan, o sea, nos hablabas que algunas las ponen en el abdomen, otras cuidan sus crías encima. ¿Todas o algunas simplemente ponen los huevos y...? Algunas no tienen cuidado parental, y otras lo que hacen es que se quedan en la telaraña mientras todavía están las crías todavía muy pequeñitas, todavía están todas. No sé si alguna vez han visto una telaraña llena de arañitas chiquiticas. Yo nunca he visto una araña bebé, pues es que no sé cuál es el tamaño de cierto. Pues en mi casa hay muchas arañas, muchos. Si ves un grupito gigante de pequeñas arañas en una telaraña, ellas acabaron de eclosionar, acabaron de salir, y la hembra se puede quedar un tiempo ahí como para ahuyentar depredadores. Los enemigos. Sí, animales que se puedan comer esas arañas tan pequeñitas posiblemente no van a hacerle frente a la mamá, que va a ser muchísimo más grande. Entonces ya se quedan ahí un tiempo hasta que dice, bueno, yo ya cumplí, ya defiéndanse como puedan. Alejandra, ¿qué arañas o cómo identificar una araña venenosa de una no venenosa? ¿Hay alguna particularidad? No hay una particularidad, por ejemplo, con lo que ocurre con las serpientes, que hay ciertos tips que le dicen a uno que si tiene cuello, que si tiene pupilas elípticas. Que si tiene cuello. Sí. Serpiente. Las serpientes que son venenosas, las glándulas de veneno hace que la cabeza quede como con una forma más triangular, entonces se dibuje como que cuellito. se haga como, ya lo entiendo. Sí. Okay. No, pero ellos son vertebrados, ellos tienen el cuello ¿hasta dónde va? No, tienen cola. Ellos tienen cola. Porque, o sea, ellos son vertebrados. Sí, vertebrados pero ¿cuál es que la perdieron las diferencia patas entre las vértebras? Debe tener una columna y puras sí, va a tener ¿no? cloaca, entonces a partir de donde está la cloaca, o sea, por donde sale lo que come, a partir de ahí, entonces eso ya sería la cola.
O sea, así sea toda igualita, sí, pues. Piensa en una chistosamente, pues, lagartija. es muy difícil decir, ve, mira el cuello a la serpiente. Pero ya le entiendo que es que tiene Sí, como puedes pensar, el por ejemplo, macetero muy amplio. El macetero muy amplio y por eso se le hace una especie de cuellito. Sí, pero puedes pensar, por ejemplo, en una lagartija, que es una lagartija sin patas. Ellas igual tienen todos los órganos. O sea, se adaptaron para... Pero estamos hablando De arañas, ya, retomando las arañas venenosas. Entonces, con las arañas no hay como esas particularidades, sino que toca... O sea, aquí las únicas especies peligrosas realmente son 3. Entonces, si usted aprende a reconocer esas 3... pues, Aquí se salvó. en Colombia. En Colombia. En Colombia, ¿cuántas especies de arañas hay? Muchas. A principio de este año, el Humboldt publicó, pues, como el listado de especies, publicó un listado que tiene 914 especies. La cosa es que la aracnología en Colombia no ha sido muy bien desarrollada. O sea, hay escuela de aracnología en Cali, en Bogotá. Por ejemplo, acá en Antioquia no hay. O sea, yo que quiero ser aracnóloga, me toca hacer mi maestría en otro lado, me toca trabajar con compañeros de otra parte. O sea, hay estudios que tienen que ver con arañas, hay estudios clínicos, hay estudios del veneno, hay algunos también reportes de nuevas especies, pero no hay como tal un grupo de especialistas dedicado a trabajar pues como por la biodiversidad. En parte por eso fue que hice el grupito, que fue por el que me contactaron. Ah, bueno, pero ese no nos adelantemos, de ese hablamos ahorita. ¿Cuántas especies? ¿900 qué? 914. O sea, esas son las que están registradas. Identificadas. Sí, esas son las que, o sea, que sabemos con certeza que esas están acá. Pero si la aracnología tomara un poquito más de fuerza en Colombia, muy seguramente ese número Aumentaría. crecería bastante. Porque, o sea, si por ejemplo hablamos con un ornitólogo, él también les va a decir, ay, no, faltan muchos estudios de aves, o sea, faltan muchos estudios de todo. De todo. Uh-huh. Pero si comparamos los estudios que hay de aves con los estudios que hay de arácnidos, al menos aquí en Antioquia, los arácnidos quedan muy por debajo. O sea, falta muchísimo. Bueno, y de esas 914 estimadas que hay, pues, o conocidas, solo 3 son venenosas. Todas son venenosas. La estrategia de las arañas para cazar es usar veneno. Solamente hay una familia de arañas que no tiene veneno, que es Uloboridae. De resto, todo el resto pues utiliza el veneno para cazar. Pero que tengan veneno no quiere decir que sean peligrosas para el ser humano. Solamente que puedan afectar la salud, o sea, no que hay, esas son las que matan, no. Peligrosas para la salud del ser humano son la que conocen como araña violinista, la que le dicen la bananera, araña errante bananera, y pues no es una viuda negra, le dicen viuda marrón, es como pariente de la viuda negra. La viuda negra, que se llama Latrodectus mactans, esa nada más va hasta México, no llega, afortunadamente no llega hasta acá, o por lo menos en los estudios hasta el momento no hay reporte de eso. La viuda marrón pues puede causar heridas. O sea, ella puede generar necrosis, puede generar pues que se muera el tejido, puede generar pues heridas muy feas en casos pues de hecho ya graves que se conocen como el oxocelismo cutáneo. Pero realmente los casos graves por mordedura es nada más por Latrodectus mactans, por la viuda negra, no por la viuda marrón. Aquí entonces la que sí, de esas pequeñitas. Eso te iba a decir, esa es grande, pero entre las otras dos son... No, esas pequeñas. Sí, esas son pequeñas. La grande de esas 3, bueno, la relativamente grande de esas 3 es la que le llaman araña bananera, que son especies del género Phoneutria, que ellas no tienen un veneno que afecte tanto el sistema nervioso como esas otras 2 que te mencioné, pero tienen muchísimo más mal carácter. Son mal geniaditas. Y además son un poquito más grandes. Sí, son mal geniaditas. O sea, para que te muerda una viuda marrón o una violinista, tiene que ser que le metas el dedo en la telaraña o que desafortunadamente te acostaste, casi que las tripaste. O sea, sí, la provocaste, pues. Sí, tiene que ser que ella se vea que amenazada. Si no muerde,
la mata. Tiene que verse ya que, mejor dicho, me morí. En cambio, con la bananera, pues ella es un poquito más territorial, ella va a responder más fácil a una provocación, pero pues igual tiene que haber una provocación. O sea, no es como que esté por ahí la araña y yo me sentí aquí y la araña dijo, ay, un ser humano, los odio, se vaya a ir pues a matarte, ¿no? No es aracnofobia. Usted no le tocó esa película, pero hace mucho tiempo había una película que se llamaba Aracnofobia. Brotaban sí. Las arañas, brotaban. Sí. Una película el cine se ha encargado también un poco de darles mala fama, pero más que el cine, canales de educación también. Animal Planet, Discovery, porque a veces la ciencia a veces no vende. O sea, tiene que ser el que se va de mochos, sí, el que ¿cómo es que se llama el de los videojuegos? Se me olvidó. Tony Hawk. Bueno, no sé. Con el videojuego. De muchos descubriendo cavernas y templos antiguos. O sea, se tiene que ir un poquito pues como estilo, me voy a explorar, a descubrir qué hay en la selva. De mocho y chancleta. A la selva, a coger el animalito y decir, miren este escorpión, este es el escorpión más peligroso de todo el continente. Me picó, y la sangre, y pues, o sea, son muy dramáticos. Un saludo para la mamá de Juliana. Sí, porque quizás hacer un programa en el que muestren, miren, este escorpión, pues, no es peligroso. Vive ahí. Sí, este escorpión come una vez al mes y camina 5 metros de su madriguera y luego vuelve a entrar y ya, pues a veces pues eso puede que no venda tanto. Hay escorpiones que comen una vez al mes. Sí. Impresionante. Las arañas, depende de la presa, ¿o qué? ¿Cada cuánto comen? Los escorpiones pueden pasar más tiempo sin alimentarse, dependiendo pues también de las familias, de las especies, pueden pasar más tiempo sin alimentarse que las arañas. Pero digamos que hay grupos de escorpiones que va a pasar lo mismo que con las que son tarántulas y arañas. Las tarántulas también pueden resistir mucho más tiempo entre comida y comida. También tiene que ver con más fuertecitas, más resistenticas. Sí, es más bien por el ciclo de vida que llevan. Entonces, pues como tienen un metabolismo más lento, bajo, sí. Entonces van a aguantar más tiempo entre comida y comida. Pero pues eso también va a depender de las especies. Por ejemplo, muchas veces estos documentales son de escorpiones de desierto. Entonces la gente tiene la idea de que el escorpión no toma agua, que el escorpión, pues, o sea, lo puedes dejar metido en un tarro y que no le va a pasar nada. Pero, por ejemplo, los escorpiones que tenemos acá, que son más bien escorpiones de bosque, o sea, esta tierra es muy húmeda, estos escorpiones no están adaptados a esas sequías. Entonces, un escorpión se puede morir supremamente fácil por deshidratación. Igual las arañas también se mueren muy fácil por deshidratación. No sé si alguien pues que tenga finca y que se le metan escorpiones o arañas, es muy usual que las vean luego muertas. En el agua. Las mías se ahogan en el agua, bueno, de los perros, o sea, ¿por qué? Buscando, sí, ¿sabes? Pues se caen ahí buscando agüita. Sí, puede que se haya caído ahí buscando agua, pero por ejemplo, mis padres tienen una finca en Copacabana y encontramos mucho escorpiones muertos adentro y arañas, y es porque no llegan a encontrar agua. O sea, ya se pierden adentro, no tienen de dónde tomar agua, la casa por dentro no es suficientemente húmeda como un campo. Como afuera. O sea, puede que no encuentre agua líquida para beber, pero simplemente la humedad del ambiente les va a ayudar a que se deshidrate. Y es fácil diferenciar cuando se murieron por deshidratación, porque el cuerpo queda como colapsado, como arqueado. Entonces, de seguro, pues, o sea, yo los veo a otro que se murió buscando agua. Ay, qué pesado. Baja tarritos de agua. No, porque se ahogan. Pero coquitas más chiquitas que se ahogan es porque se van a las cocas grandes de donde toman agua los perros. No, le va a tocar llenar la casa de musgo por dentro. Bueno. Dicho, pásese a vivir afuera. Pásese a vivir afuera. Alejandra, ¿ellos producen algún sonido? Hay arañas que pueden producir estridulaciones, que son como unas vibraciones que sirven para que se comuniquen. O sea, pues ellos nada más necesitan comunicarse para parearse. Entonces, todas esas estridulaciones, sí, o sea, no necesitan nada ¿cómo más. te va? ¿Si has comido? No, eso no les interesa. Tan directo al grano. Sí. Entonces ellas pueden producir estridulaciones
Hay algunas que sí, que incluso son audibles, pues si tienes un buen oído son audibles, pero la mayoría pues sí tiene que ser pues con un equipo que ayude a la audición pues de esas vibraciones. Pero ese sería el único, o sea, no hay ninguna que grite, no. Auxilio, auxilio, me estoy ahogando aquí en este charco. No, o como este programa de Guerra de Bichos, no sé si es de Animal Planet, que todo grita, o sea, llega la araña y ruge como un león y se le tira al grillo y el grillo grita mientras lo están matando. No, eso no pasa. Ay, qué pesar, te imaginas todos haciendo esa gritería todo el tiempo. Ay, no, silencio. ¿Las arañas tienen alguna estrategia para defenderse de sus depredadores? Pues la mayoría lo que tienen es que huyen. O sea, si por ejemplo tú ves una araña, si tienes una araña en una telaraña y la tocas la telaraña, lo que primero que ella hace es que ¡pop!, se suelta la telaraña y se esconde en el suelo. Por ejemplo, las foneutrias, ahí estás viendo pues una imagen de una foneutria que está en la pose característica que ellas tienen para defenderse. ¿Esa? Sí, esa o la que está ahí arribita. Esa. Sí. Entonces muchas veces si ellas se ven ya muy como enfrentadas a un posible depredador, pues lo que ellas van a hacer es atacar, van a morder. Esta, por lo menos esta tiene un veneno pues que le va a servir muy bien para defenderse, pero hay otras que simplemente pueden hacer mordedura seca o sea, lo mejor que ellas pueden hacer es correr. Son veloces, en general todas las arañas son veloces. ¿Cómo sabe uno que lo picó una araña? Viendo la araña. Solamente. Es que mira, yo una vez estaba en el Parque Explora. Verdaderamente, sí. Estaba en el Parque Explora y de un momento a otro tenía 2 huequitos muy simétricos. Yo me inventé que solo me lo había hecho una araña. Yo me lo inventé, pero uno como podría saber que en algún Lo que pasa es que la lesión que ella puede dejarte en la piel se va a parecer a demasiadas cosas, pues. O sea, te lo puede causar exactamente el mismo patrón de enrojecimiento, de inflamación y todo, muchísimas cosas. Entonces, pues eso es muy usual, por ejemplo, en grupos en Facebook y esto que muestran la herida y dicen, ay, ¿qué araña me picó? Pues, no, es muy difícil así. Bueno, hablemos un poquito de esas amenazas, pues ya hablamos que se pueden defender de los depredadores. ¿Cómo está amenazada o qué grado de amenaza tienen, al menos en Colombia, las arañas? ¿Hay algunas en peligro? Bueno, hay arañas que son muy comerciadas, que son pues más bien tarántulas. Entonces ellas están en peligro porque directamente van a los lugares donde viven a extraerlas y a venderlas. O sea, lo mismo que pasa pues con muchos otros organismos. Lo que pasa con las tarántulas es que ellas son muy pasivas. Bueno, en general, hay algunas especies que no, pero en general las tarántulas son muy pasivas y por eso las comercian mucho como mascotas. Además de que hay algunas que tienen colores súper bonitos, entonces muchas veces están en peligro porque el hombre va a extraerlas del lugar en donde ellas viven. Y ya la principal amenaza pues que ellas van a tener es la pérdida de territorio. Hay especies que son muy sensibles, hay especies que nada más pueden vivir bajo ciertas condiciones, con cierta comunidad de insectos, de plantas, de cosas que van a ser pues parte de su entorno. Entonces, al acabar con eso, pues no se pueden llegar y desplazar y establecerse muy fácilmente en otro ambiente, entonces pues van a morir. O sea, la principal amenaza para ellas es pérdida de territorio. ¿Cuál es su principal función dentro del ecosistema? ¿El control de...? Al igual que depredadores, que animales que sean depredadores que van a servir de control biológico para otras especies, pues las arañas también son depredadores, también sirven para control biológico, pero ellas van a tener de especial que ellas controlan poblaciones de animales que tienen tasas reproductivas muy altas. Ellas controlan, por ejemplo, insectos, pueden controlar incluso otros artrópodos, miriápodos, incluso las mismas arañas son controladas por otras arañas, por otros arácnidos. Entonces ya son muy importantes porque si no hubiese un controlador para esos animales con tasas de reproductivas tan altas, incluso se pondrían en peligro esos mismos animales porque la competencia intraespecífica, la competencia que ellos tendrían por alimento y por espacio sería más grande. Además de que entonces estaría, en estos momentos somos
la minoría en este planeta, ¿cierto? En este planeta está plagado es por insectos. Si no hubiese un controlador, sería todavía, o sea, peor. No podríamos mirar para ninguna parte sin que estuviera llena de insectos. Yo las quiero, ellas en mi casa hacen muchas telarañas, pero es que a veces son un poquito abusivitas, pues se hacen telarañas, o sea, uno va caminando y se choca con la telaraña, o sea, se bajan demasiado, de verdad. Natalia, pero es que usted, ¿por qué está limitándole el espacio a la dama? Pues lo que digo Como es que mire, yo pago el impuesto predial, yo soy la que estoy, no. yo pago los servicios, entonces por favor. No, y no. la pobre araña, después de 3 horas de estar haciendo esa telaraña. ¿Cuánto se Imagínate. demoran para hacer una telaraña por ahí, más o menos? Eso depende y es súper, pues es más bien complicado porque ellas primero usan una seda que luego la van a quitar, que luego se la van a comer y la van a cambiar. O sea, si les quedó bien hecha, la cambian por la seda que sí funciona y La luego le definitiva, hacen como un borrador, Sí. este me quedó bonito, entonces tin, la definitiva. Sí, entonces luego cambian por el otro tipo de seda y agregan unas goticas como de pegamento, que es lo que ayuda pues a que el bicho se quede ahí enredado. Enlazado. Entonces, las hileras que les comenté, que son las que ellos producen seda, tienen también distintas funciones, distintos tipos de telaraña, o sea, no todo es el mismo material, o sea, toda seda, pero son distintos tipos. Y también incluso hay seda específica de algunos grupos, o sea, hay una seda que se llama, pues que es típica de las arañas cribeladas, que tienen un órgano que ayuda a que esa seda quede como cuando uno se le está desbaratando una camisa y uno le jala el hilo y queda así como, es que no sé, cribelada. Como arrugadito, pues como... Sí, como una lanita, pues Ujú. así queda esa Despelucadito, seda. despelucadito. Y esa seda entonces es muy importante para ellas porque ayuda a que el bichito se enrede sin necesidad de ponerle las goticas de pegamento. Simplemente por la estructura que tiene esa seda, ya el animal se queda ahí enredado. ¿Y muere de hambre o de que muere o ya va y lo mata con el veneno? No, ya va y lo mata. O sea, estas arañas Entonces, ¿para qué lo meten en ese capullito? no son tan corpulentas ni tan fuertes como otras, entonces se ayudan de una telaraña para compensar. O sea, queda ahí el bicho enredado, yo solamente lo toco por los laditos mientras lo voy envolviendo de forma que no se pueda mover, que si tiene Que no se pueda uñas, defender. no se pueda, sí, si tiene mandíbula, le cierro la mandíbula con la seda de forma que no me pueda hacer daño y ya luego se así va y le inyecta veneno. Debería inyectarle el veneno antes para que no, para que le quede más y fácil. para que no sufra tanto. Porque le queda difícil forcejear con él siendo ella tan delicada, entonces Es unas flacuchenticas, son unas flacuchenticas. Pero es que yo le digo que es que son conchudas porque es que puedo dejar el vidrio del carro abierto y se meten. ¿Se acuerda la otra vez que llegué con una telaraña a su casa? Pues es que son un poquito abusivas. Pero entonces, en teoría, o sea, ¿hay un promedio de horas de tiempo de telaraña o varía demasiado para decir? no, se o sea, demora- la telaraña hay arañas que son capaces de reparar, entonces se rompió este pedacito, yo voy y reparo. Hay otras que no, hay otras que usted le metió el dedito así para ver qué pasa y ya se vaya y hace otra telaraña, que dice que eso ya no ¿Que funciona. esa ya para qué? Incluso ellas aprenden, entonces ya se pueden ir modificando su telaraña. Si se dan cuenta de que el único lado eficiente de su telaraña es el lado derecho, entonces van a maximizar ese lado, lo van a hacer más grande. O sea, son experimentos que se han hecho. En general, pues como es por azar que cae el bichito en la telaraña, pues todos los puntos en la telaraña son igual de eficientes y por eso la mayoría de las telarañas las vemos que son redonditas. Pero si empezáramos a poner un bichito siempre en el mismo lugar de la telaraña, ella va a empezar a maximizar ese espacio. O sea, ya no hace Va a la decir, telaraña "Ah". porque sí, o sea, ya puede aprender y ir modificando su telaraña. ¿Eso quién les enseña a hacer la telaraña? Sí, es Van a una clase de telaraña. de crucitos. Pero Es uno. innato. Sí, o sea, nadie les enseña a hacer telaraña, pero igual ellas pueden aprender a modificar, a hacer más eficiente la trampa Sí, que están porque haciendo. por eso lo preguntaba, porque también pensé que de pronto observando como otras arañas. Sí, pero la mayoría no tienen buena visión. Ah, bueno, sí. Y lo sobre había todo dicho. para las que hacen telaraña, como ellas no tienen que ver dónde está el bicho, pues ellas tampoco tienen una buena visión. Entonces, no. El bicho de malas fue el que cayó ahí. Sí, y como ellas no son pues, sociales, no viven con la mamá y la mamá les enseña a hacer la telaraña. De pronto. Vea, entonces coge aquí, hace una puntada aquí. Pero tenga mucho cuidado en pegar bien esta porque esa es la base, de ahí se le desarma.
Alejandra, ahora sí cuéntanos sobre el grupo que creaste en Facebook, sobre las Pero yo arañas creo del que valle. primero que yo pienso que antes que eso, cuénteme usted por qué, desde cuándo le surgió ese amor por las arañas. Hace muchos años, cuando estaba en segundo semestre, la universidad se empezó a llenar de unas arañas, yo creo que es la especie por la que más preguntan en todos los grupos que conozco en Facebook, pues que tienen que ver con arañas, que le dicen araña tigre, que la especie se llama Argiopia argentata. Es una araña completamente inofensiva, pero tiene colores muy bonitos. Tiene colores amarillo, negro, blanco como plateado. Entonces la gente pues relaciona estos colores con otros animales pues que tienen colores aposemáticos, con ranas, con abejas, pues dicen, si tiene esos colores es porque es súper venenosa, pero pues puede que esos colores le sirvan para no ser depredadas por pájaros, pero ellas no son para nada peligrosas para el ser humano. De hecho, por eso ellas hacen una telaraña, ellas no tienen ni un veneno tan poderoso ni son tan fuertes, entonces hacen una trampa para poder cazar. Incluso les conocen típicamente como arañas de jardín, o sea, pero entonces la universidad se empezó a llenar de estas arañas y pues yo soy una persona muy curiosa. Yo, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama? Quiero saber, ¿a quién le pregunto? Aquí en la universidad no hay grupo de aracnología, los de entomología no tenían ni idea, el grupo de entomología pues se dedicaba a sus insectos. No con arañas. Entonces empecé a ver unos letreritos en la universidad de alguien que estaba intentando hacer un club de revista sobre aracnología. Entonces dije, no, listo, yo voy, allá tiene que haber alguien que me sepa decir eso, cómo se llama, eso qué es. Empezamos pues a reunir, me empecé a encarratar, conocí a mi novio. ¿También le gustan las arañas? Sí, a él le gustan más bien los escorpiones. La cosa es que también él ya tenía pues su cuento con los escorpiones, entonces en el grupito nos enseñó cómo buscar los escorpiones, cómo capturar los escorpiones. Casi quedamos ya el club del escorpión porque, o sea, eso no se debía de hacer, pero nos llevamos un escorpión para la casa, para ver cómo se comporta y todo, luego los devolvimos, pero entonces yo quedé ya fascinada con eso, sí, muy mal. Pero entonces ya yo quedé enamorada de los arácnidos y durante mucho tiempo pues estuve como muy triste porque no encontraba en la universidad apoyo ni para seguir con el club, ni pues no tenía forma de hacer tesis que tuviera que ver con arañas, hasta que conocí a un profe que él es colombiano pero trabaja en Uruguay. O sea, siempre me ha tocado con gente que está súper lejos, que trabaja en Uruguay, que es, o sea, él hizo su doctorado incluso con comportamiento depredador en arácnidos. Entonces él era una lumbrera en esto y él me empezó a dar luces de qué podía hacer, de que no te preocupes, aunque yo esté acá, yo te asesoro tu tesis, y buscamos quién haga contacto allá y todo. Entonces la vida se me arregló un poquito. O sea, es difícil igual porque no hay un laboratorio en la U, o sea, no hay a dónde llegar, no hay a quien pedirle cacao para el trabajo. Ha sido difícil, pero las cosas de que no me den las cosas en la mano, sino que me ha tocado moverme y buscar las cosas, me ha ayudado también a hacer contactos, a aprender cómo se hacen las cosas. Hice varios intentos de otra vez el club de revista, y no precisamente el club de revista, sino usarlo como más bien un grupo de investigación con arácnidos en la universidad, pero no sé, la gente quizá no se motiva mucho si no tiene una nota o no le pagan, o sea, no tiene una retribución inmediata por eso que está haciendo. O sea, eso definitivamente trae una retribución después, pero entonces la gente no le metía mucho la mano. Entonces muchas veces yo iba con ponencias ya preparadas y todo, llegaban, de los 15 que habían dicho que iban a ir, iban 2, iba 1, no iba nadie. Entonces yo me aburrí y dejé eso así, dije, no, pues sigo trabajando con gente de afuera, ¿qué se va a hacer si no encontré gente que le apasione esto acá? Y entonces ya después me dijeron, pero bueno, ¿qué tal si entonces haces un grupo para personas que no sean ni biólogos, ni, o sea, gente simplemente que quiera aprender, quiera saber? Y entonces, o sea, el grupo es súper nuevo, o sea, lleva como 2 semanas. ¿Cómo apenas. se llama? Arañas del Valle de Aburrá. Y la idea entonces era pues empezar a recopilar información, ya que no podía hacer un grupo de investigación con el cual salir a campo y hacer realmente investigación de qué arañas hay aquí, pues igual personas que simplemente
se animen a saber o quieran saber, ay, tengo esta araña en la casa, antes de tirarle el zapato encima, me gustaría saber qué es, saber si amerita tirarle el zapato o no. Entonces yo hice el grupo me lo ayudó a moderar mi novio, que siempre me ha apoyado mucho pues con el tema de los arácnidos, porque también le gustan, y también le gusta pues mucho la macrofotografía. Entonces, no, y de hecho, la cosa con la macrofotografía es que es una estrategia muy buena para animar a la gente a meterse en el cuento, aunque sea pues como desde el lado estético, empezar a ver a las arañas de otra manera. Porque es que uno le ve esos ojitos que se le ven en la fotografía suya y uno pues yo realmente no puedo dejar de enternecerme. Conozco gente que le tiene mucha fobia a las arañas y probablemente no vayan a encontrar eso tan tierno, pero a mí me parece pues con esos ojitos brillanticos o no sé cómo se llama. Y no empieza a conocer aspectos de su ecología que lo ayuda a ver las arañas de otra manera o los arácnidos en general de otra manera. Yo empecé a trabajar con escorpiones. Mi tesis de pregrado también fue con escorpiones. Fue a empaparme de información sobre escorpiones. Y entonces entre los escorpiones que tuve durante el proyecto, pues varias hembras parieron y me di cuenta de que el cuidado parental ahí, o sea, no se lo espera de un artrópodo. Ellas se suben a las crías, ellas cuando van a parir es como si se empinaran y un par de las paticas lo ponen debajo de donde van a salir las crías. O sea, ellas reciben con las manos. Ataja a la criatura. Sí, atajan las crías y las ayudan luego a subirse al dorso de ellas. Y me ha tocado ver cuando una de las crías se cae, ellas hasta la primera muda, ellas casi no son capaces de caminar, o sea, ellos son bebés rechonchitos y muy indefensos. Vi una vez una mamá que recogió la cría, la limpió y se la volvió a subir. No, qué belleza. Sí, no, pues es que estos no son animales, pues como, o sea, es verdad que no hacen grupos sociales pero pues, o sea, no son como no tan instintivo, pues como tan irracional, o sea, obviamente no tiene un poder de raciocinio, pues como un vertebrado, como nosotros, pero no son tan simples y tan autómatas como se piensa. Tan básicos, no. Yo también me emocionaría demasiado, ¿no? Bueno, entonces a raíz de eso surge este nuevo grupo y ¿qué respuesta ha tenido la comunidad? Pues han sido, pues desde que lo habrían pasado 2 semanas, ya somos más o menos 300 personas, entonces pues ha tenido pues... Yo te acabo de mandar un request. Tenme en cuenta. Si no, búsquenlo en Facebook y añádanlo. Si les interesa el tema o si no les interesa y tienen mucho miedo también, porque cuando uno conoce deja de temer. Sí, claro. Sí, la idea también es cambiar un poquito la visión que tienen y los mitos que hay alrededor, porque de entre escorpiones y arañas hay muchísimos mitos, que las crías se comen a la mamá, con los escorpiones hay una cantidad de mitos que ellos se suicidan, que caminan siempre en parejas, que si usted lo pica un escorpión, lo coja, le saca las tripas y se las unta en la picadura y que con eso se cura, que le toca coger el escorpión y comérselo, y si se lo come ya, pues son un montón de cosas que uno dice, por Dios, ¿es en serio que la gente cree estas se les cosas? Ocurrió eso? Señora, lávese la herida, no se unte un animal muerto ahí, por favor. Deje el pobre escorpión en paz. Sí, y también pues es la cosa con el miedo, o sea, una persona llega y lo pica un escorpión y la persona se asusta mucho y dice, no, me va a morir. Una vez, no sé qué novela era, estaba viendo una novela con mi mamá. Por la potrasaina. ¿Ah, sí? No sé. Y la mala de la novela llega y le tira un escorpión en la cama a la otra y la otra se va a dormir, la pica y prácticamente se muere. Yo me quedé como, pues, y yo vi el escorpión y pues no supe exactamente la especie, pero sabía que no, o sea, que la novela era un cuento chino, pues. Entonces, a ver que, por ejemplo, las especies que hay acá, no te van, pues es muy difícil que el cuadro clínico se te complique tanto, pues como que te vas a morir. Y además el veneno de los escorpiones es muy termolábil, o sea, si lleva en tu sistema 1 hora y vos no has sentido nada, no se preocupe, no va a amanecer al otro día muerto, o sea, no, ya Cuéntese tranquilo. Sí, ese veneno ya se degradó, ya
ya pasó lo que iba a pasar. De hecho, son más peligrosas las arañas que tenemos acá que los escorpiones que tenemos acá. Eso no evita pues que hayan casos en donde una bebé inmunocomprometida la picó un escorpión y entonces el cuadro clínico se le complicó muchísimo y la llevaron donde un taita en vez de llevarla al médico y se demoraron 3 días en el traslado. Sí, y entonces se murió y entonces todos los escorpiones que hay en Colombia van a matar. Entonces, y a veces los periódicos son también muy sensacionalistas. O sea, no voy a decir nombres de periódicos, pero pues he visto unos artículos donde ponen muere niña de 7 años por picadura de escorpión y ponen cualquier foto de cualquier escorpión. ¿Cómo identificar a este escorpión? Es oscuro y tiene aguijón. Entonces cualquier escorpión cae en esa descripción. Entonces toda la gente se alarma y los mata. O sea, hacen una cacería impresionante. Y también es muy común que pase eso con las arañas. Yo la maté porque es que de pronto era una especie peligrosa y como yo no la sé diferenciar, entonces yo la maté. Pero sí pasa como con todo en la vida, pues todos los animales. Ay, no, están sentenciados. Me mata. Sí, o sea, esa serpiente estaba a 8 metros de mí y está metiéndose a un hueco. De pronto se cambia de decisión, se voltea y me mata, la va a matar. La cabeza. Sí, entonces también pues un poquito cambiar la visión, a enseñarle a la gente a reconocer esas especies peligrosas, e informarle, por ejemplo, que la araña, la violinista, se mantiene más que todo pues como en barrancos, en huecos, o sea, puede que esté en tu casa y que esté en un rincón, pero va a estar ahí en el rincón, o sea, no te está buscando para picarte. Si no la quieres ahí, pues sáquela con una hoja, con la escoba, o sea, ponga una barrera entre usted y la araña y la saca. Pero entonces hay gente que se alarma mucho, envenena toda la casa, luego ese veneno no es efectivo y se le llena la casa de mosquitos que le van a dar malaria, que le van a dar fiebre, que le van a dar cosas mucho más peligrosas de lo que le pudo haber dado pues una araña que esté en la casa. En las casas, por ejemplo, es muy común una araña de patas largas, delgaditas, que es de una familia que se llama Folcidae. Que es un cuerpecito chiquitico, las patas súper chiquitas, sí. Y me han mandado cada rato, ay, mira esta araña, tengo mucho miedo, tengo 2 mascotas, y yo, señora, usted llega y la sopla y casi que le puede caer una pata a esa araña. Ay, qué pecado. Son supremamente frágiles y es muy común encontrarlas muertas en el baño porque en las goticas de agua se les puede caer una patica y es como que no la pueden sacar de ahí y terminan ahogándose en esa gota de agua. Ay, son muy pecado. frágiles. Sí, yo las he encontrado en mi casa. Bueno, no en el baño, pero sí las he encontrado en mi casa, pobrecitas. El que yo me encontré era que le di respiración boca a boca. Es verdad, voy a hacer un paréntesis de los escorpiones porque usted fue pues la que metió la pata. Okay. Pero los escorpiones, es verdad eso que dice la gente, que si tiene la cosita grande, probablemente la pinza grande no es más peligroso. Es menos peligroso. Es menos peligroso. Pues, sí, no ahí dice, sí hay una correlación. Exacto, pues sí. Real. Y es que escorpiones que son más bien robustos y que tienen pinzas fuertes no gastan su energía y la energía metabólica que tienen en producir toxinas muy fuertes porque tienen brazos muy fuertes. Entonces la presa que se van a comer, el cucarroncito, la cucaracha, la pueden machacar, la pueden matar simplemente con una acción mecánica y no necesitan un veneno poderoso para cucaracha. Sí, para poder matar su presa y poderse alimentar. En cambio, especies que tienen las pinzas muy delgaditas, es usual que tengan, entonces se ve también que la cola es más grande, que la glándula de veneno es más grande, porque necesitan un cóctel, un veneno más poderoso para poder aplacar a la presa o al depredador que le está arrimando. Entonces ahí sí hay pues una correlación. O sea, sí, no, eso de que dicen pues de que el chico de gimnasio con la cola chiquita, sí, pasan los escorpiones. Aquí lo hemos dicho mucho en este programa. Que por favor no dejen de hacer la pierna en el gimnasio. Ejerciten, por favor. Se ven un poquito raros, tan cuajitos arriba y tan patisecos. Alejandra, ya como para que terminemos, ¿qué
¿qué podemos hacer desde esas personas del común que no están en el campo, que no están, pero que tienen, pues, que tienen arañas en su y casa? que tampoco somos biólogos, que No podemos hacer como mucho más allá, sino la persona del común en proteger pues la biodiversidad y esas arañas. Como que el tenemos. principal factor que las está amenazando es la pérdida de territorio, la pérdida de hábitat. Entonces, los esfuerzos en conservación para lugares que ecosistémicamente son importantes en un territorio sirven también para proteger especies de arañas. Lo otro es cambiar un poquito la visión que hay sobre ellas, porque las personas tienen la concepción de que matar una araña es hacer algo bueno. O sea, esta araña puede matar a otra persona. puede matar a toda la casa. Sí, Salve en el la mundo. noche. sí, entonces es bueno que yo llegue y lo haya matado. Soy un héroe. Entonces también cambiar un poquito esa concepción y que se den cuenta de que lo importantes que son. O sea, si te pones a pensar, es mucho más peligrosa la picadura de un mosquito que la mordedura de la gran mayoría de especies de arañas que hay. Entonces, por ejemplo, vos que tenés muchas telarañas en la casa, o sea, eso no es tampoco, o sea, de pronto pues porque cae polvo y entonces la casa se le ve llena de mugre. No, yo las salto, lo que pasa es que a veces sí verdaderamente paso y o sea, me llevo la Vea, ya telaraña les daña pegada, la pero no con culpa. el trabajito. No, con culpa, las que están arriba no, allá están. Espérate, vos hablaste entonces pues ya para terminar, perdóname, pensaba que vos ya habías terminado, pero ya me surgió. Se llena de polvo la telaraña y ellas la limpian, no la dejan así empolvada. Se van y hacen mudan. otra telaraña. Sí, o sea, ellas son chiquiticas, les queda difícil llegar y desbaratar toda esa telaraña. Entonces se van, dejan la telaraña abandonada. No barren la telaraña. No. Lo que sí limpian son los restos de animales. O sea, caso el bichito que enredó ahí, eso sí lo limpian, no dejan partículas del bicho que mataron. Y de hecho envuelven la basurita en seda y puede que la dejen en la telaraña como para si alguien se las va a matar se confunda, no sepa si está la araña o la basura que dejaron envuelta es la araña, o la pueden simplemente tirar de la telaraña que quede limpiecita para que venga otro visitante. No tan hermosas. Muy lindas. Ahora sí, entonces retomando a lo que la persona del común, entonces que obviamente dejemos esa fobia y esa bobada, es que es bobada. Sí, bueno, para terminar. Sí, una cosa es que las personas creen que entre la araña sea más grande es más peligrosa. Y de hecho las especies de tarántulas son menos peligrosas. O sea, si tenemos en cuenta lo que hicimos con los escorpiones que sean más poderosos físicamente, tienen un veneno menos poderoso, eso también pasa con las tarántulas. Ellas tienen tienen más fuerza física para matar. La cucaracha. Eso. Que arañas, pues, que otro tipo de arañas que sí van a necesitar un veneno para minimizar pues a sus presas. Entonces eso también pasa. Con las tarántulas realmente lo peligroso son los pelitos. No sé, pero o la herida física pues que te puede dejar en la mordedura. Con unos colmillos. Sí. Pero no tanto la acción del veneno en tu cuerpo. O sea, de hecho las arañas en el mundo que son peligrosas por ese veneno son pequeñitas, delgaditas. No se ven así súper amenazantes. Muy inofensivas. La araña más peligrosa del mundo está en Australia. No sé, porque es que, o sea, la que llaman la araña más peligrosa del mundo es a la Foneutria. O sea, la dicen como la más peligrosa, pues quizá porque son agresivas, porque es más fácil que te llegue a morder, porque si te descuidas en el tratamiento de su veneno necrótico, pues puede que haya que amputar. O sea, te mordió el dedito y dijiste, no, pues eso no pasa nada, y no fuiste a tratamiento, y luego cuando fuiste ya tu dedo está negro, pues posiblemente vas a perder el dedo. Y también después te puede pasar si te muerde en un muslo, en el brazo. O sea, no te va a matar, pero vas a quedar sin un gran pedazo de ti. Esa media bobadita. Bueno, entonces creo que ese sería el mensaje para terminar, que
de convivencia, como pues también hemos dicho muchas veces aquí en el programa, de convivencia y aprender a compartir los espacios que vivimos con otras especies, no solo con los mamíferos que son tan evidentes, sino también con los pequeños animales como las arañas que están ahí sin hacerle ningún daño a nadie, simplemente viviendo sus vidas y comiéndose los bichos que nos perjudican a nosotros. ¿Te parece que esa es una buena conclusión? Sí. Bueno, muchas gracias por haber venido al programa. Cuando quieran los invitamos a que vengan y hablen de escorpiones también, al novio también, para que vengan y hablen de escorpiones, que pues si bien uno no los ve mucho, pues ahí están también conviviendo con nosotros, pues en la casa de Catalina, que hay toda la fauna silvestre de la tierra, hay escorpiones, en la mía pues no hay, pero pues si vieron la cara que hizo cuando dijo que toda la fauna silvestre de la tierra. En mi casa terminé. Pero solo he dicho todo lo que eso. vienen a hablar, todo lo que vienen a hablar en este programa. Vea, zorro perro, que Sí, dice chucha, vea. eso sí lo vi. Pero ¿y pues, dónde vives? En una vereda en Belén, la vereda del jardín. Ay, pero si el visitar esa casa. escorpión se naufragó en la coca de los perros, todos naufragan en los cocas de los perros. Bueno, siga. Bueno, entonces, para que vengan, bienvenidos. Muchas gracias por haber pues compartido todos esos conocimientos. Me parecen que son las arañas muy tiernas. No conocía ese aspecto, esa cara amable de las arañas. Y muchas gracias por haber venido al programa. A ustedes. Bueno, el día de mañana va a haber una jornada de implantación gratuita de microchip en el barrio La Libertad número 2, placa de polideportiva en la diagonal 17C con calle 56. Y el sábado en la urbanización Atalaya de la Mota, Belén Rincón. Atalaya es lo que algunas veces algunas personas religiosas predican, así se llama la Atalaya. El librito también se llama así. Sí. Ah, bueno, ahora esa es una unidad residencial. Una organización residencial que se llama Atalaya. Ay, ya se me fue. Atalaya en la Mota, Belén Rincón, en la calle 3A Sur 81A 04. Recuerde que para acceder a este servicio gratuito del municipio de Medellín, usted debe llevar su fotocopia de la cédula y fotocopia de los servicios públicos. Por lo general las jornadas empiezan desde las 8 de la mañana y usted debe llegar temprano para alcanzar fichos, porque es ficho limitado por jornada. Ya. Eso por hoy. No, sí, porque iba a decir de la jornada, pero ya para nuestra jornada ya tenemos todos nuestros cupos asignados. De todas maneras, a las personas que se inscribieron, nos veremos el domingo. Y por favor, si usted tiene un pitbull o un bull terrier, llévelo con el bozal, que es muy importante para evitar contratiempos. Alejandra, muchas gracias por haber venido al programa, y a todos nuestros oyentes una feliz resto de noche, y muchas gracias por escucharnos, y nos volveremos a escuchar el próximo jueves con otro tema de interés para quienes quieren y protegen los animales. ¡Chao! Chao. Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Berberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.